Introducción a la estequiometría analítica. La interpretación algebraica de la teoría atómica y el seguimiento más o menos libre del desarrollo histórico de esta nos ha llevado a obtener instrumentos matemáticos que nos permiten contar átomos, siendo el más importante y evidente la definición moderna del número de Avogadro, que llamamos en este curso de química como la tercera ley de Avogadro, que obteníamos combinando la hipótesis de Avogadro con la ley de Avogadro, siendo esta que el número de partículas es igual al número de Avogadro por la cantidad de sustancia. Contar átomos en química moderna tradicionalmente se pospone a un capítulo diferente del curso de química general llamado estequiometría, palabra que literalmente significa contar o medir los átomos. Pero la tercera ley de Avogadro ya nos permite hacer eso. Así que, ¿cuál es el chiste? Resulta que la estequiometría no es solo contar átomos, sino dominar otra magnitud física denominada el radio estequiométrico. El radio estequiométrico es una constante de proporcionalidad entre dos cantidades de sustancia en una ecuación química. Y esas cantidades de sustancia se pueden reemplazar por una amplia variedad de otras magnitudes físicas comunes en química general, lo que hace que los enunciados estequiométricos sean altamente variables y por ende un dolor de cabeza. Ahora bien, dado que el radio estequiométrico estará relacionado con tantas magnitudes, es conveniente resumir las ecuaciones clave que hemos obtenido hasta este momento, analizando algebraicamente la teoría atómica de Dalton. La masa macroscópica en términos de la masa de una partícula, siendo esta la masa atómica o la masa de la fórmula, pero para este punto vamos a simbolizarlas ambas como MP, masa de una sola partícula, para no tener que utilizar MA y MF según sea el caso. También tenemos la masa de una partícula en términos de la constante de masa atómica y la masa relativa de una partícula. También tenemos la masa molar de una sustancia en términos de la masa relativa de esa sustancia y la constante de masa molar. Por otro lado, tenemos una de las más importantes, el número de partículas de sustancia en términos del número estequiométrico de una ecuación química balanceada y el número de eventos de reacción, que es la cantidad de veces que se repite una reacción química. También tenemos el número de átomos de un elemento en términos del número de moléculas que contienen a dicho elemento por el subíndice de dicho elemento en la fórmula molecular. También tenemos la ley clásica de Avogadro para gases en condiciones de presión y temperatura constante. Y hablando de Avogadro, su hipótesis, el volumen, siendo igual al volumen de una partícula por el número de partículas. La definición de la masa molar, siendo esta igual al cociente entre la masa y la cantidad de sustancia. Evidentemente también debemos contar la tercera ley de Avogadro. Y finalmente la ley de los gases ideales, PV igual a nRT. Tenga en cuenta que el radio estequiométrico no solo va a estar relacionada a estas magnitudes, sino a muchas otras, solo que esas otras aún no las hemos visto hasta este punto. Pero la idea clave aquí es que el radio estequiométrico puede extenderse a muchas magnitudes y eso hace que dicho radio estequiométrico sea muy útil para hacer cálculos, pues es una constante fácilmente calculable. La pregunta es ¿de dónde? Y por lo tanto debemos definir qué vamos a entender de aquí en adelante como radio estequiométrico. La forma fundamental del radio estequiométrico se extrae de una ecuación química para un solo evento de reacción que cumpla con la ley de la conservación de la materia, es decir, que esté balanceada para masa, carga y energía. Pero normalmente solo nos fijamos que conserve la masa, donde los valores designados como V cursiva sub I se conocen como los números estequiométricos o los coeficientes estequiométricos, los cuales interpretamos como el número de moléculas necesario para completar un solo evento de reacción de manera completa, de forma tal que las leyes de la conservación de masa, carga y energía se mantengan. Esto obliga a que los números estequiométricos sean valores constantes para una reacción química particular, siendo normalmente valores enteros pequeños. El radio estequiométrico o cociente estequiométrico va a ser literalmente la división de un número estequiométrico sobre otro número estequiométrico. Ese cociente
lo vamos a igualar a una constante que vamos a simbolizar por el momento y hasta que la IUPAC nos dé un símbolo más acordado como delta minúscula, donde delta minúscula es precisamente el radio estequiométrico de una sustancia sobre otra sustancia. Normalmente diremos que la sustancia que va multiplicando es la sustancia incógnita, de la cual se está haciendo la pregunta, y la sustancia que va dividiendo es el dato o la sustancia de la cual poseemos información. Sin embargo, ese no siempre es el caso. A veces tenemos información de ambas sustancias y debemos responder otros tipos de pregunta. Ahora, teniendo en cuenta que esta ecuación es constante tanto en sus números estequiométricos como en el radio general, eso implica varias cosas. La primera, que el radio estequiométrico inicial va a ser igual al radio estequiométrico final. Por lo tanto, los números estequiométricos no cambian. Por otro lado, cuando traducimos eso a masas de sustancias en una reacción química, eso implica que se van a mantener patrones fijos de masa cuando se los pondera en una división. Y eso es precisamente lo que obtuvo Jeremiah Richter como una de las leyes ponderales denominada ley de las proporciones recíprocas. Sin embargo, en la época de Richter no poseían esa cantidad de ecuaciones o de conceptos para llegar a una definición clara y extendida del radio estequiométrico. De hecho, cuando extendamos el número estequiométrico, se darán cuenta que vamos a obtener también la ley de Prost, que es el radio de masas, la masa de la incógnita dividido la masa del dato. Ahora bien, una vez que ya hemos definido qué es el radio estequiométrico y tenemos claro cuáles son los conceptos o ecuaciones clave, vamos a proceder a extender el número estequiométrico. En las ecuaciones clave podemos obtener el radio estequiométrico de manera directa a partir de la relación de eventos de reacción dividiendo dicha ecuación entre sí misma. Bien, vamos a comenzar con nuestra extensión del radio estequiométrico tomando la ecuación que define al número de partículas, al número estequiométrico de una ecuación balanceada y al número de eventos de reacción, que es una constante. Si dividimos la ecuación entre sí misma, vamos a tener que el número de partículas de la incógnita va a ir dividido entre el número de partículas del dato, que el número estequiométrico de la incógnita va a estar dividido entre el número estequiométrico del dato, y que el número de eventos de reacción, al ser una constante, al dividirse entre sí mismo se cancela. Por lo tanto, concluimos que el radio del número de partículas para cualquier número de eventos de reacción va a ser igual al radio estequiométrico que se define para un solo evento de reacción, siendo esta una definición básica o molecular del radio estequiométrico. Ahora miremos cómo se relaciona esta definición del radio estequiométrico con la tercera ley de Avogadro. Número de partículas igual a número de Avogadro por cantidad de sustancia. Si dividimos la ecuación entre sí misma, obtenemos que el número de partículas de la incógnita se divide entre el número de partículas del dato. El número de Avogadro, al ser una constante, se cancela. La cantidad de sustancia de la incógnita se divide entre la cantidad de sustancia del dato. Por lo tanto, el radio del número de partículas va a ser igual al radio de cantidad de sustancia. Y por lo tanto, podemos igualar con la ecuación del radio estequiométrico. Por lo tanto, el radio de cantidades de sustancia también es igual al radio estequiométrico. Generalmente, el radio de cantidades de sustancia se toma como cantidades de sustancia estándar, y esa es la interpretación que más se emplea en los libros de texto de química general, tal vez por una invisible tradición histórica de Oswald de tratar de omitir lo más posible las interpretaciones moleculares en los cálculos estequiométricos. Ahora, antes de seguir extendiendo el radio estequiométrico, debe tener en cuenta una cosa. La relación de números estequiométricos a cantidades de sustancia la podemos señalar como la relación fundamental, porque es la más fácil de memorizar y con la que podemos resolver los ejercicios de lápiz y papel. Dicho esto, miremos qué otras relaciones podemos plantear con las ecuaciones que tenemos hasta este punto. Si usamos la ley de Avogadro, la ley de gases, entonces vamos a obtener que el radio de volúmenes de combinación en condiciones estándar de presión y temperatura va a ser igual a el volumen molar es una constante, por lo tanto se cancela,
Cantidad de sustancia de la incógnita se divide entre cantidad de sustancia del dato. Este radio ya lo tenemos acá y por lo tanto el radio de volúmenes de combinación va a ser igual al radio estequiométrico siempre y cuando las condiciones de presión y temperatura sean constantes. Pero ¿qué pasa si las condiciones no son constantes? ¿Se podría resolver? La respuesta es sí, pero debemos tomar una expresión más general que la mera ley de Avogadro para gases, y es la ecuación de los gases ideales. Si dividimos la ecuación entre sí misma, obtenemos que la presión de la incógnita va a estar dividida entre la presión del dato, el volumen de la incógnita va a estar dividida entre el volumen del dato, la cantidad de sustancia de la incógnita va a estar dividida entre la cantidad de sustancia del dato, R al ser una constante se cancela, la temperatura de la incógnita va a estar dividida entre la temperatura del dato. Si despejamos cantidad de sustancia, entonces la temperatura del dato pasa a multiplicar, la temperatura de la incógnita pasa a dividir y por lo tanto tenemos que el radio estequiométrico va a ser igual a toda esta expresión, que no solo involucra el volumen, sino también a las presiones y a las temperaturas. Aquí podemos ver cómo se obtiene la ley de Avogadro, pues en esa tenemos que la temperatura es constante, por lo tanto se cancela, y que la presión es constante y por lo tanto se cancela. Por lo tanto, en la ley de Avogadro lo único que quedan son los volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Pero esta expresión de acá es más general, es decir, me permite abarcar más posibles enunciados. Ahora miremos las relaciones con masa. La masa de la incógnita es igual a la masa de una partícula, generalmente la masa molecular, multiplicado por el número de partículas. Nuevamente, es sacar el radio, la masa macroscópica de la incógnita sobre la masa macroscópica del dato, la masa de una partícula de incógnita dividido entre la masa de una partícula de dato, el número de partículas de la incógnita dividido entre el número de partículas del dato. Como es el radio de número de partículas lo que se relaciona al radio estequiométrico, entonces despejo este radio. Por lo tanto, queda la masa de una sola partícula de la incógnita dividiendo y la masa de una sola partícula del dato multiplicando. Y como el radio de número de partículas es igual al radio estequiométrico, todo este término va a ser también igual al radio estequiométrico. Ahora miremos las relaciones con las otras dos escalas de masa atómica. La masa de partícula con la masa relativa. Si dividimos la ecuación entre sí misma, obtenemos que el radio de masas de partículas va a ser igual al radio de masas relativas. Eso implica que en esta ecuación de acá la puedo extender, pero en lugar del radio de masas absolutas de partículas, reemplazo el radio de masas relativas. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa y por eso me tocó rehacer esta presentación. Y es que el radio de masas de partículas se encuentra inverso en la ecuación de radio estequiométrico. Por lo tanto, al reemplazar, debo fijarme que el dato quede multiplicando y la incógnita quede dividiendo, o si no, no vamos a obtener el resultado correcto. Y lo mismo va a pasar para esta definición de la masa molar. Al dividir la ecuación entre sí misma, se cancela la constante de masa molar. Por lo tanto, el cociente de masas molares es igual al cociente de masas relativas. Y ya sabemos que el cociente de masas relativas está relacionado con la ecuación de radio estequiométrico empleando las masas. Por lo tanto, puedo extender la ecuación y reemplazar las masas relativas por las masas molares, volviendo a tener en cuenta que el cociente de masas relativas se encuentra inverso, es decir, el dato multiplicando y la incógnita dividiendo. Así que hay que estar pendientes de eso. Ya hemos demostrado el punto de que el radio estequiométrico es una constante que se conserva en una amplia variedad de magnitudes físicas relacionadas con la química que son más o menos medibles. Sin embargo, de todas ellas, la que está relacionada en rojo es la más importante porque es la más fácil de memorizar y la más fácil de extender a cualquier otro tipo de magnitudes medibles dependiendo del contexto del ejercicio.
De hecho, por tradición, en estequiometría básica solo resolvemos ejercicios que relacionan al radio estequiométrico con cantidades de sustancia o al radio estequiométrico con masas y masas molares. A continuación vamos a ver tres ejemplos. Uno que es de cálculo mol a mol, otro que es de mol a gramo y finalmente de gramo a mol. ¿Cuántos moles de nitrato de plata se requieren para consumir completamente 0,788 moles de cloruro de magnesio? Y nos dan la ecuación química balanceada, es decir, en la cual se conserva el número de átomos y supuestamente también el número de cargas y energía. Ahora, lo que vamos a hacer es la parte analítica. No es necesario memorizarse toda la ecuación de radio estequiométrico que dedujimos anteriormente. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Puede memorizarse esta relación de acá. El radio estequiométrico es igual al radio de cantidades de sustancia. Y como lo que pretendo es obtener la cantidad de sustancia de la incógnita, paso la cantidad de sustancia del dato a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Eso nos genera el algoritmo para resolver este ejercicio. Y solo es comenzar a reemplazar. Lo primero es la identidad de la sustancia incógnita. Y la sustancia incógnita en este caso es nitrato de plata, porque el cloruro de magnesio es nuestro dato. Por lo tanto, nitrato de plata es la incógnita. Y comenzamos a reemplazar los términos de la incógnita. El número estequiométrico de la incógnita lo sacamos de la ecuación química. Buscamos el nitrato de plata, buscamos su número estequiométrico que es 2 y lo reemplazamos. Una vez que hemos terminado de reemplazar los términos de la incógnita, pasamos a los términos del dato, que es el cloruro de magnesio. Buscamos al cloruro de magnesio en la ecuación química balanceada, que es este de acá. Como no está dado un número estequiométrico, asumimos por definición que vale 1. Y por lo tanto, solo queda reemplazar la cantidad de sustancia del dato que está en el enunciado, 0,788 mol. Lo único que resta es operar los valores. Ahora operamos. Primero vamos a hacer un análisis de Fermi. 0,788 es redondeable a 0,8 y 0,8 por 2 es igual a 1,6. Por lo tanto, la respuesta deberá ser un poco menos que 1,6 mol. Por lo tanto, ya sabemos más o menos cómo debe dar la respuesta, así que solo es operar de manera más precisa. 2 por 0,788. El resultado es 1,576, lo cual es redondeable a 1,58, debido a que debemos expresar este resultado en tres cifras significativas. Y 1,58 es muy cercano a 1,6. Por lo tanto, la respuesta de análisis de Fermi y la respuesta con calculadora son iguales. Y eso nos lleva a pensar que la parte numérica también está bien hecha. Y como mol es la única unidad entrante, también es la única unidad saliente. Y mol es unidad de cantidad de sustancia, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente, la respuesta también es correcta. ¿Cuántos gramos de nitrato de plata se requieren para consumir completamente 0,788 moles de cloruro de magnesio? Y la masa molar del nitrato de plata es 169,87 gramos sobre mol. Lo que vamos a hacer es iniciar con la relación estequiométrica fundamental que establecimos en la parte teórica. Es decir, que el radio de cantidades de sustancia entre dos sustancias va a ser igual al radio de números estequiométricos de esas mismas sustancias. Lo que voy a hacer es despejar la cantidad de sustancia a la incógnita pasando la cantidad de sustancia del dato a multiplicar. Pero en este punto tengo una relación entre cantidades de sustancia, lo que llaman en estequiometría clásica el problema de mol a mol. Sin embargo, este es un problema que va de moles a gramos. Es decir, que el dato lo conocemos en moles, pero la respuesta la debemos expresar en gramos. Eso quiere decir que nos vamos a concentrar en la incógnita. Y vamos a reemplazar cantidad de sustancia de la incógnita por el cociente masa dividido la masa molar. Ese reemplazo lo obtenemos al aplicar la definición de la masa molar. Ahora ya tenemos entrada para masa y para masa molar, que es el dato auxiliar. Pasamos la masa molar a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante, con lo cual obtenemos el algoritmo que me sirve para calcular la masa en gramos a partir de la cantidad de sustancia en moles. Ahora que ya sabemos qué hacer, comenzamos a hacerlo.
Lo primero es identificar quién es la incógnita. En este caso, la incógnita es el nitrato de plata, AgNO3, y reemplazamos los términos de la incógnita primero. El número estequiométrico de la incógnita es 2 y la masa molar de la incógnita nitrato de plata está dado en el enunciado 169,87 gramos sobre mol. Una vez que hemos terminado con los términos de la incógnita, comenzamos con los términos del dato. Identificamos el dato como cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio tiene un coeficiente estequiométrico de 1 porque no está dado explícitamente y su cantidad de sustancia es 0,788 mol. En el análisis dimensional obtenemos que mol que multiplica y mol que divide se cancela. La única unidad que queda es gramo y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio es correcto. Lo único que queda es operar los valores. Entonces sacamos la calculadora y es 2 por 0,788 por 169,87. Y expresamos la respuesta para 3 cifras significativas, porque es el número de cifras significativas del dato con menos cifras significativas. Por lo tanto, el resultado va a ser 268 gramos. Por lo tanto, a la pregunta respondemos que la masa de nitrato de plata va a ser de 268 gramos para consumir completamente la cantidad de sustancia de 0,788 moles de cloruro de plata. ¿Cuántos moles de nitrato de plata se requieren para consumir completamente 100 gramos de cloruro de magnesio? La masa molar del cloruro de magnesio es 95,211 gramos sobre mol. Nos da la ecuación química balanceada. Como en los ejercicios anteriores, vamos a comenzar con la relación estequiométrica, que dice que el radio de cantidades de sustancia entre dos sustancias involucradas en una reacción química va a ser igual al radio estequiométrico de esas mismas sustancias. En este caso, vuelvo a despejar cantidad de sustancia de la incógnita pasando cantidad de sustancia del dato a multiplicar. En el enunciado me piden calcular los moles de nitrato de plata, por lo tanto la cantidad de sustancia de la incógnita ya está lista, pero el dato no me lo están dando en cantidad de sustancia, o sea, no me lo están dando en moles, sino en gramos. Por lo tanto, voy a coger cantidad de sustancia del dato y lo voy a reemplazar por la masa del dato dividido la masa molar del dato. Con esto ya obtenemos el algoritmo que debemos realizar y comenzamos a reemplazar. La identidad de la incógnita vuelve a ser nitrato de plata. El número estequiométrico de esa incógnita es 2. Una vez que hemos terminado con los términos de la incógnita, pasamos a los términos del dato. El dato es cloruro de magnesio. El número estequiométrico del cloruro de magnesio es 1. La masa dada del cloruro de magnesio son 100 gramos. Y la masa molar del cloruro de magnesio es 95,211 gramos sobre mol. En el análisis dimensional obtenemos que gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. Mol que divide a una división pasa a multiplicar. Por lo tanto, la respuesta va a quedar dada en moles, y moles son unidad de cantidad de sustancia, justo la variable que pretendemos calcular. Lo único que resta es operar los valores. Aquí podemos hacer un análisis de Fermi. Observe que 95 es cercano a 100 y 100 sobre 100 va a ser cercano a 1. En este caso, como el 95 es un poco más bajo, eso significa que el resultado va a ser un poco superior a 1. Por lo tanto, el resultado que vamos a obtener debe ser un poco superior a 2. Ya que sabemos más o menos cómo debe ser la forma de la respuesta, operamos. 2 por 100 dividido 95,211 y expresamos la respuesta para 3 cifras significativas. El resultado es 2,10, que concuerda con nuestras expectativas de ser un poco superior a 2. Por lo tanto, la parte numérica concuerda en su parte de cálculo preciso y de aproximación de Fermi. Bien, eso es todo por el momento. En la próxima lección vamos a ver una aplicación de estas ecuaciones que sería en el contexto de la ley de Dulong y Petit, un mecanismo que nos sirve para calcular las masas relativas o masas molares
de sustancias no volátiles, o sea que no forman gases y que por lo tanto no podríamos determinar empleando la técnica de Cannizzaro con gases. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.